Pedro y Marcela de Podemos en Totana, cuéntenos, coinciden en el fomento de la agricultura como garantía de empleo y cuestionan a la vez el plan urbanístico, algo que coincide con la CEBAG y con el sindicato agrario COAG. ¿Qué nos podéis contar y el por qué os oponéis a lo que es el planteamiento o lo que conocéis del planteamiento del plan general? Sí, efectivamente, el problema que nos hemos encontrado desde Podemos a la hora de plantearnos la disyuntiva sobre el plan general ha sido básicamente que había escasez de información por todos sitios, las fuentes que teníamos eran bastante obsoletas, bastante antiguas, y no teníamos idea de cómo se estaba negociando o de qué se estaba haciendo con el plan, si se había quitado un convenio, si se había quitado otro, etcétera, etcétera. Entonces, puestos a hacer rondas con gente que pensábamos que podía tener esa información, contactamos con CEBAG y con COAG, y en principio ellos, igual que hacen con el resto de fuerzas políticas, pues se ofrecieron a aportarnos la información que ellos tuvieran al respecto y también a hacer un intercambio de impresiones para ver qué opinábamos sobre el plan y a lo mejor algún otro tema también. Entonces, sencillamente vimos que obviamente estamos de acuerdo. No es que estemos de acuerdo ellos con nosotros, sino que da la casualidad que coincidimos en los criterios de que la agricultura ha sido, sigue siendo y será, no sabemos si por suerte o por desgracia, pero eso es lo que tenemos y así somos en Totana, la fuente económica fundamental que tenemos en este municipio, y que gracias a ella y gracias a que en su día en el plan urbanístico nos hicieron 60 urbanizaciones fantasma por ahí, por en medio, diseminadas por todos sitios, pues gracias a eso ahora mismo la crisis no está siendo tan dura como en otros municipios que sí que tiraron para adelante con el urbanismo y salvaje a lo bestia. No está siendo tan dura y estamos más o menos capeando el temporal en Totana. No obstante, el problema es que seguimos teniendo de desempleo bastante apremiante, bastante preocupante. ¿Qué alternativa le planteáis al documento, lo que conocéis del documento del plan general? Pues en principio tampoco tenemos excesiva información y sobre todo nos falta mucha información de detalle sobre el propio casco urbano, sobre convenios. Ahora mismo hace poco han salido, está saliendo ya por fin algo de información. Entendemos que gracias a las preguntas públicas que hacemos al respecto y a las que hacen otras fuerzas políticas, por supuesto, la alternativa que ofrecéis, tenéis una información limitada y por lo tanto también es limitada la la alternativa. En principio es muy sencilla. Obviamente los constructores locales tienen que tener una normativa clara a la que poder ceñirse para seguir promoviendo la rehabilitación de viviendas, que es muy importante, la regeneración de barrios que están bastante degradados ya, no solamente el barrio de San José, sino es que si os pasamos por las calles hay, digamos que falta de mantenimiento en muchas de las infraestructuras. Todo eso son cosas que pueden dar mucho trabajo en Totana en base a la construcción que hemos tenido aquí toda la vida, que además no han ido más, creciendo alrededor de los núcleos ya consolidados de población, esto es alrededor de Totana como tal, de Paretón Cantareros, pero sin tampoco hacer urbanizaciones ahí, porque caeríamos otra vez en el mismo error, que son las cosas que no entendemos desde Podemos. Y mantener, por supuesto, y diversificar, tecnificar y hacer más moderna, que en eso vamos también muy adelantados con respecto a otros municipios y a otras regiones, la excelente agricultura que tenemos en el municipio. Habéis hecho intervenciones en los plenos, ¿han sido valoradas dentro de las asambleas que hacéis en Podemos y cómo han sido valoradas? Sí, claro, por supuesto. Las intervenciones que hemos hecho en los plenos, por supuesto, estaban consensuadas con el resto de miembros de Podemos de forma previa. Buscamos la manera de hacerlo de forma absolutamente con los cauces legales que hay, los pocos que tenemos disponibles, porque tenemos que decir que, por desgracia, a nosotros nos gustaría que hubiera mucha más transparencia y mucha más participación ciudadana en todos los ámbitos municipales, públicos, regionales y, por supuesto, nacionales. Y el problema con el que nos encontramos fue que joder, bueno, a las pruebas nos remitimos, los vídeos están por ahí además circulando. Nosotros intentamos hacer unas preguntas y antes de que hayamos dicho 3 palabras se nos está cortando, se nos está diciendo no, es que eso no se puede decir, es que eso es una opinión personal, es que eso tal. Yo qué sé, entendemos que la manera normal de hacer una pregunta es contextualizarla y poder poner sobre aviso para que además no haya pie a malentendido. Luego resulta que por ahí parece ser que había algún tipo de malentendido sobre lo que decíamos, lo que dejamos de decir. Y obviamente la causa de eso es que si tú no puedes hacer una pregunta en condiciones, pues cada cual entiende lo que quiere. No obstante, nosotros a ese respecto lo que hicimos fue mandar una nota de prensa con el texto exacto que queríamos decir y que además, de forma asociada, tiene el vídeo para que se vea el contraste entre lo que queríamos decir y lo que nos dejaron decir.
Podemos, sabemos que hay intención de que se presente a las autonómicas, eso es quizá lo que está saliendo también a nivel nacional, pero a nivel local, ¿qué se puede decir? Porque hay muchas personas que quizá os vean como una alternativa a la hora de ir en mayo a las elecciones, a las urnas. ¿Qué le podéis decir? ¿Vais a estar? ¿No vais a presentaros? Sí, te comento. Ciertamente, las personas que se nos acercan a preguntarnos, igual que nos manifiestan sus inquietudes, por ejemplo, por la ocultación, la falta de transparencia y la opacidad que hay al respecto del plan general, y eso fue la pregunta que nosotros trasladamos al Pleno, o que intentamos trasladar al Pleno, también nos hacen, por supuesto, ese tipo de preguntas. Bueno, entonces, pero vaya a presentarnos, vaya a presentar, etcétera. En Podemos, el objetivo no es presentarse y coger un puesto y estar ahí, a olvidarse de los vecinos que te han votado, etcétera, como por desgracia vemos que sucede con muchos cargos públicos. Podemos nacer desde abajo hacia arriba. El objetivo de Podemos fundamental realmente es cambiar el sistema podrido, porque la palabra es un poco fuerte, pero hay que decirlo así, es que lo vemos cada día, saltan casos de corrupción a nivel nacional, a nivel municipal, porque la trama que tenemos ahora mismo en Madrid realmente es una trama de corrupción en los municipios, la mayoría del PP, algunos del PSOE, bueno, pero al final es una corrupción que en cierta manera viene, no alentada, pero sí que viene permitida o se dan las circunstancias para que se pueda producir, entre otras cosas porque tenemos unas leyes que son nacionales, como la ley de base de régimen local, que por desgracia no aportan la transparencia necesaria y la participación ciudadana necesaria para que esas conductas negativas e ilegales se puedan producir. En ese sentido, por supuesto, el objetivo principal de Podemos, más allá de lo que puedan ser las municipales, es alcanzar el Congreso de los Diputados y poder desde ahí promover leyes que cambien de verdad la situación esta desastrosa en la que estamos y a lo que nos han llevado los políticos que hemos tenido hasta ahora. ¿Alguna cosa más que apuntar? ¿Algo más que queráis añadir? Pues a mí me gustaría apuntar, por ejemplo, que la gente sepa que nos reunimos y lo anunciamos a través del Facebook, la página Podemos Totana, que se acerque a nuestras asambleas, son asambleas abiertas, donde veréis que hay mucha participación, muchas ideas, mucha ilusión sobre todo. Vamos por el pueblo y la gente nos pregunta, se informan, están como entusiasmados, lo que vemos que hay mucha motivación y aparte nos anima. Las últimas intervenciones que hemos tenido, ya sea en el Pleno como en las notas de prensa, han tenido un alcance increíble, unas 3.000 visitas al vídeo, por ejemplo, de Pedro, ha tenido 3.000 visitas en poco tiempo y cada vez se suma más gente. Entonces, pues nada, que se sume el pueblo de Totana a esta ilusión. No sabemos todavía si nos vamos a presentar o no, pero hay muchas ganas y bueno, eso dependerá de la voz de las asambleas, porque en Podemos se participa y se decide desde abajo. Muchas gracias. De nada.